Buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez más en un nuevo programa, en una nueva entrevista con un nuevo invitado aquí en nuestro canal Reino de María. Le quería dar un anuncio para iniciar. Primero quisiera anunciar y voy a recomendar 3 canales muy bonitos que son canales con una espiritualidad cristiana, con valores cristianos y humanos. El primer canal será Donata Gando, es una chica muy católica, muy cristiana, que siempre sube videos muy entretenidos. También está Vive Puro, si quieren saber sobre el tema de la castidad, sobre el tema de la pureza, para vivir, ¿no?, ese estado de pureza tanto en el matrimonio, también en la vida del noviazgo y en todos nuestros estados. Está Vive Puro y también nuestro gran amigo Primito Monaguillo, que le gusta subir cada domingo videos sobre la liturgia, sobre la misa y sobre temas importantes de la fe. Ya saben, suscríbanse, chequen esos 3 canales que son muy bonitos. Y también quisiera hacerles una invitación a este nuevo apostolado que tenemos en esta semana, con la entrevista, con el video que hicimos a Yadira Sánchez sobre la hermana Claire. Estamos haciendo un proyecto para tratar de evangelizar, tratar de extender este testimonio de vida de la hermana Claire Crockett. Si están interesados, nos pueden escribir, ya saben, por Facebook, Reino de María, por Instagram, Reino de María 33, o por Twitter, o sencillamente en los mensajes decimos, estamos interesados en este proyecto, ¿qué tenemos que hacer? Y nosotros por interno le explicamos. Y tenemos el día de hoy un nuevo invitado, se llama Fernando Molina. Él nos va a hablar un poco hoy día sobre la vocación del diaconado, ya que él está en proceso, ha estudiado para ser diácono permanente. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fernando Molina? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Fernando, tocayo, no? Gracias por la invitación. Contento, ¿no?, de estar aquí compartiendo un poco más sobre la iglesia, la vida de la iglesia, este apostolado tan bonito que están llevando ustedes, ¿no?, a través de la página Regnum Mari, entonces, que es el Reino de María, ¿no? Muy bonito, ¿no?, que al menos estamos próximos a celebrar la fiesta, ¿no?, de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Entonces, es muy bonito, ¿no? Y como nuestra Madre Santísima, siempre de la mano con ella hacia su Hijo amado, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por la invitación. Mi nombre es, como ya lo dijiste, Fernando Molina, candidato al diaconado permanente. Ya terminamos los estudios junto con otros compañeros más. Tenemos muy en claro que no significa que ya el monseñor está obligado a ordenarnos, no, es parte del proceso, ¿no? Parte del proceso, pero muy bonito, ¿no? Lo que es estos 5 años de aprendizaje en el seminario, ¿no? Seminario de diáconos permanente. Soy casado, eso es una de las características del diácono permanente. Voy para 21 años de casado, tengo 5 hijos, ¿ya? Entonces, bueno, un poco más para conocer más esta vocación, ¿no? Dime tú alguna pregunta más. Excelente, hermanito, excelente. Sí, para comenzar, nos gustaría saber, bueno, a todas las personas, nos gustaría saber en qué parroquia está ahora sirviendo, de qué parroquia es usted, ¿no? Y también estamos también, como ha dicho, muy contentos de tenerlo aquí, a usted aquí en nuestro canal Reino de María. Sí, yo sirvo en la parroquia María Rosa Mística. Esa es mi parroquia, se podría decir parroquia espiritual, ¿no? Pero mi parroquia jurídica es San Lucas, que también colaboro en la medida de lo posible, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, usted sirve en la parroquia Rosa Mística. Ahí imagino que ayuda al Padre con todos los temas espirituales, en la misa, colaborando. Tiene que tener un fin. Todo apostolado tiene un fin, ¿no? Que es la salvación de las almas. En estas 2 parroquias tengo a cargo las escuelas de teología, ¿no? Que también se enseña a los laicos, ¿no? Sí, hermanito, nos gustaría
saber un poquito más. Y han recibido un cierto grupo de laicos una formación teológica, ¿no? Que les va a ayudar a ser mejores cristianos. Yo siempre les digo a los que están en la escuela de teología, una teología que no te lleva a doblar rodillas ante el Señor no es teología. Muy bien, hermanito. Bueno, nos gustaría saber un poquito más sobre el tema de los diáconos permanentes, ¿verdad? Bueno, siempre hemos tenido una idea. Bueno, primeramente, aquí todos somos católicos, tanto el hermano Fernando Molina como mi persona, Reina de María. El canal es completamente católico, porque mucha gente preguntará, ¿no? Diácono casado, con hijos, ¿qué es esto? Yo sé que para muchos esto es completamente nuevo. Y bueno, yo también hace un tiempo atrás también escuché esto y también me hice la misma pregunta, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, y los diáconos no están en un proceso de discernimiento para ser sacerdotes. Y hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre diácono transitorio y diácono permanente. Y también la diferencia no es como también a nivel de estudio, ¿no? Que el estudio de los diáconos transitorios aquí en la Arquidiócesis de Guayaquil es en el seminario mayor, mientras los estudios del diácono permanente son en otro lado. Y eso el hermano nos va a ir indicando, ¿no? Esa diferencia entre ser diácono transitorio y diácono permanente. Claro, la formación, como decías, del diácono transitorio la reciben en el seminario mayor Francisco Javier, ¿no? Nosotros tenemos el seminario de diácono permanente que queda en Sauces 1, el seminario de diácono San Lorenzo Mártir. Entonces, bueno, para hacer un poco, se podría decir la diferencia, porque entendamos que el diaconado o el diácono viene de la palabra diaconía, que quiere decir el que sirve, ¿ya? El que sirve, que es servidor en sí. Eso es lo que significa diácono. El diácono permanente, como su nombre lo dice, ¿no? Su estado es permanente, su vocación es al servicio, ya, a servir. Ya, esa es se podría decir, la diferencia, ¿no? Para entender la diferencia, ¿no? Sabemos que el diácono permanente ciertamente es un ministerio un poco desconocido a nivel de nuestra arquidiócesis, ¿no? Me atrevería a decir tal vez a nivel del país, ¿no? Pero el diácono forma parte del clero, de la jerarquía, entiéndase bien la palabra jerarquía, ¿no? De la iglesia, ¿no? Jerarquía no es el que manda, sino como dice el Papa Francisco, es esa pirámide, pero invertida, ¿no? Es el que acompaña, el que guía a un determinado rebaño, a un determinado pueblo de Dios que se le ha encomendado, ¿no? Entonces, ese es en este caso el diácono. Dentro de la jerarquía, como te decía, se encuentra el obispo, el sacerdote y el diácono. Ellos forman parte de la jerarquía, si se podría decir así, o mejor dicho, del clero de la iglesia, forman parte del clero. El diácono permanente se restableció a raíz del Concilio Vaticano II. A raíz del Concilio Vaticano II se restableció el diácono permanente, ¿no? Porque el diácono siempre ha estado en la iglesia, ¿no? Aunque en la iglesia occidental un poco no tan visible, ¿no? Su presencia, ¿no? Pero nace desde los tiempos de los primeros cristianos, los apóstoles, ¿no? Acuérdate, el primer diácono fue Esteban, ¿no? Que lo ordenaron, ¿no? Fue llamado, ¿no? Cuando los apóstoles no podían descuidar la palabra de Dios, se llamó a 7 hombres, ¿no? Para que pudieran dedicarse al servicio, al cuidado de las viudas, ¿no? Entonces, esa es la misión del diácono. Y en la actualidad entendemos el diaconado algo bonito, ¿no? Que es se podría entender como esa unión, ese puente del pueblo de Dios con los sacramentos. Esa es nuestra misión, guiar al pueblo de Dios hacia los sacramentos. ¿Quiénes son los que administran los sacramentos? Los sacerdotes. Ahí se complementa ese trabajo, ¿no?
esa misión dentro de la iglesia, muy bonito, ¿no? Sí, hermanito, hablando de los sacramentos, ¿verdad? Y la diferencia entre diácono transitorio y diácono permanente, que lo ha explicado excelente, de la mejor manera, nos gustaría saber un poco la función, ¿no? Porque sabemos que el sacerdote tiene funciones diferentes a las funciones del diácono, ¿no? Sabemos que el sacerdote, entre una de las funciones más importantes, ¿no? Y también parte de su vocación, es el tema de lo que es la confesión, el tema también de la consagración, ¿no? ¿Ya? Pero el diácono tiene como una diferente función, diferente ministerio. Y nos gustaría que nos explique un poquito, ¿no? ¿Cuál sería el papel del diácono dentro de la iglesia? Claro, a veces uno se ríe, ¿no? Porque uno dice, ¿y qué puede hacer un diácono? A veces hay preguntas que nos dicen, ¿qué puede hacer un diácono? No, entendamos cuál es la misión del diácono, para entender bien, ¿no? ¿Cuál es la misión en este caso, nosotros los diáconos, los que estamos llamados al diaconado permanente, ¿no? Pero, como te decía, la centralidad de este ministerio es el servicio, ¿no? El servir, como te decía, ser ese nexo entre el pueblo de Dios y los sacramentos que los administra el sacerdote. Ahora, que por el ministerio que llevamos, podemos realizar administrar también ciertos sacramentos, eso sí, ¿no? Y hay que tenerlo en claro, ¿no? Por ejemplo, el diácono por el ministerio que lleva puede administrar el sacramento del bautizo, puede administrar el sacramento del matrimonio, puede presidir, perdón, el sacramento del matrimonio, puede hacer una liturgia de la palabra, puede bendecir, ¿no? Bendecir el agua bendita, algún objeto religioso, puedo hacer un ritual de exequias, se puede, ¿no? ¿Cómo tú diferencias al diácono? Llámese, a ver, para diferenciar al diácono transitorio del diácono permanente, es fácil. El diácono transitorio es joven, ¿no? Nosotros ya estamos un poco, ya se nos cae el pelo, ya está. Entonces, se podría decir la diferencia, ¿no? Cómo distinguir del uno del otro, ¿no? Pero de ahí a través de los ornamentos, si se podría decir, son los mismos. ¿Cómo reconoce a uno que sea diácono? Llámese transitorio permanente. Tiene la estola cruzada. El sacerdote la estola la utiliza así como del cuello, ¿no? Caída del cuello, ¿no? Que es signo de la autoridad, del poder que ha recibido de Dios, ¿no? El diácono la utiliza cruzada. Entonces, cuando veas en una celebración a alguien que tiene la estola cruzada, es diácono. Si ya sabes, ¿no? Si es joven, transitorio. Si ya es un poco mayor, permanente. ¿Ya? Sí, es lo que se diferencia. Y si no se le ve la estola, por ejemplo, en la misa, en la Eucaristía, utiliza dalmática, ¿no? Utiliza unas franjas, por decirte aquí, ¿no? ¿Ya? Tú ves que el sacerdote usa la casulla, ¿ya? Pero el diácono utiliza dalmática, perdón, se llama el ornamento, ¿no? Pero ese es dentro de sus funciones que se podría decir, por el ministerio que lleva, pero sin olvidarnos la centralidad que estamos llamados a servir. Estamos llamados hacia la caridad, llegar donde no puede llegar el sacerdote. Esa es la misión principal, ¿no? De todos, ¿no? Esa es la misión de todos. Excelente, hermano, excelente. Me gustaría recalcar como una especie de resumen, hacerlo, ¿no? Para que nos quede claro de lo que nos acaba de decir. Trató de decir que prácticamente los diáconos, ya sean transitorios o permanentes, pertenecen a la jerarquía de la iglesia. Y también nos acaba de decir que prácticamente entre la función y el ministerio del diácono transitorio y permanente es exactamente el mismo. Entonces, como que no hay una diferencia. ¿Ya? No, Entonces, lo que nos gustaría saber es, bueno, también esa es una marcada diferencia, también sabemos que el diácono transitorio está llamado a la vida del celibato,
está en un proceso, como mismo el nombre lo dice, de transición. Está, por lo general, le envían a una parroquia por unos 6 meses, por un año, un tiempito más, pero con la idea de que algún día será ordenado sacerdote. En cambio, el diácono permanente, como el nombre dice, permanente, toda la vida será diácono, ¿no? Toda la vida se quedarán en ese proceso, y también son hombres, usted mismo ha dicho, no, no es como, no es para que se sientan mal, pero son hombres mayores, Somos, ya somos sí, viejitos, somos viejitos. sí, viejitos, son hombres viejitos y que están casados y tienen una familia. Entonces, Exacto. ya, pero nos gustaría saber cuál sería como ese requisito. Sabemos que es un llamado, ¿no? Como todo lo que sabemos, los ministerios de la iglesia, las vocaciones, primeramente es un llamado del Señor. No es algo como que dice, yo, tal persona, soy muy inteligente, soy muy santo y deseo ser sacerdote. No, sabemos que es un llamado, y por lo cual es como es un llamado, la iglesia es la que discierne si tal persona tiene esa vocación, y la iglesia es la que discierne si tal persona debe ser o no debe ser ordenado o impuesto las manos, ¿no? Entonces, explíquenos un poquito como cuáles serían esas características para que un hombre sea diácono permanente. ¿Qué se debe tener? ¿Qué se debe hacer? Bueno, te podría decir que la vocación, como tú decías, es un llamado, ¿no? Dios es el que llama, pero alguna vez escuchaba decir, ¿no? No recuerdo a quién, que Dios llama a todo el mundo. A veces escuchamos que dicen, hay escasez de vocaciones. No, Dios llama a todos, Dios te llama a ti, Dios llama a todos los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que hay? Escasez de respuesta. Eso es Exacto. lo que hay. Escasez de respuesta. Eso para tenerlo siempre, siempre en claro. Dios nos llama a todos en algún momento, ¿no? En mi caso, yo te podría decir, bueno, Dios fue preparando el camino, porque, por ejemplo, te podría decir, aquí en la Arquidiócesis de Guayaquil, mucho tiempo estuvo cerrado lo que es el diaconado permanente, ¿no? Eh, Asumo que porque no había necesidad, ¿no? Entonces, pero a mí ya yo veía dentro del proceso, yo era catequista, yo siempre digo, y no miento, ¿no? A veces uno dice, ay, ¿por qué Dios me llama a mí, no? ¿Por qué será que Dios? Y uno se cuestiona, ¿por qué a mí? Uy, no, que yo no, que esto, y siempre le pone pero a las cosas de Dios. ¿Y por qué a mí si yo no soy digno? Entonces, decía un amigo sacerdote, bueno, pero si Dios llamó a Judas, no te va a llamar a ti. Si Dios llamó a Pedro, que lo negó 3 veces, no te va a llamar a ti. Entonces, quiere decir, es como que el Señor nos dijera, cállate, que yo soy el que te estoy llamando, ¿no? Marcos 3:13, cuando llama a sus discípulos, nos dice, él llamó a los que él quiso. Dios llama a los que él quiere, eso sí, ¿ya? Entonces, pero cuando llama, llama. Y uno no anda viendo por qué, ni para qué, ni cosas por el estilo. Cuando te llama, te llama. Y en este caso, repito, siempre es importante, bueno, pues mantenerse principalmente en la oración, ¿no? En la oración, que es esa relación que uno tiene con Dios, ¿ya? Y ahí Dios te va llamando, ¿ya? Eh, Siempre tenemos que tener en nuestras oraciones particulares, ¿no? Decirle, ¿no? Por ejemplo, en este caso a ti, Fernando, que estás cumpliendo junto, me imagino, ¿no? Con otros hermanos tuyos, ¿no? Un trabajo bonito, ¿no? Me recuerdo las palabras que decía el Monseñor Luis Cabrera, creo que fue una de las primeras misas que celebró él cuando fue arzobispo de Guayaquil, decía, ¿y después qué? Entonces, uno dice, en este caso, ustedes como jóvenes, ¿no? Estoy sirviendo, estoy haciendo este trabajo de apostolado muy bonito, ¿y después qué? ¿Ya? Entonces, siempre háganse esa pregunta, ¿y después qué? ¿Ya? Entonces, cuando uno no sabe qué responderle al Señor y le pone peros, acuérdese del profeta Jeremías, ¿no?
es Dios el que va a hablar a través de uno. Dios nos quiere como instrumento suyo. Entonces, en este caso, repito, como te decía, la vocación al diaconado principalmente, o como a todas las vocaciones, tiene un punto de partida que es la oración, que a través de la oración, que es mi relación personal con Dios, yo puedo ir descubriendo poco a poco. Dios me va guiando. ¿Hacia dónde? Yo, por ejemplo, empecé como catequista en Alborada, catequista de niño. Ya fui catequista de niño. Te soy sincero, no tengo vocación. No es que no pueda darle una catequesis a los niños. No es mi vocación. Ya porque, como todos, ¿no? Hay unos que tienen ese carisma para hacerle llegar a los niños. Hay que ser creativo. Yo en ese sentido me quedo de año, ¿no? Ya me quedo. No es que no puedo dar una catequesis a los niños, puedo. Pero no sé cómo hacerlo cuando se trata de hacer figuritas, dibujitos. Entonces, por eso, entonces, mira, Canciones. exacto, hacer dinámica, no me sale. Peor si me pongo a cantar, esos niños salen corriendo. Bueno, entonces, mira, ahí fui descubriendo, Dios me fue guiando, ¿no? Yo decía, bueno, en ese tiempo de 2 años, creo que fui de catequista o 3, a ver, yo veía algo, se podría decir, ya, ya, entonces, cuando yo veía, te decía, como que se podría decir entre comillas, una falencia, ¿no? Dentro de la catequesis, es que los niños realizaban contentos su sacramento, pero a la semana siguiente ya no venían. Entonces yo decía, el problema no son los niños, el problema son los adultos. Bueno, pues ahí me fue mostrando el camino el Señor y yo digo, bueno, vamos a lanzarnos a catequesis de adultos. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Entonces Dios nos va preparando, ¿no? ¿Ya? Dios nos va preparando. Cuando me llamó a ser catequista, créame que yo siempre le digo, en la casa donde yo vivía, no quería ir. Todavía están las uñas así en el piso que me iban arrastrando, que yo no quería ir, ¿no? Pero se podría decir Dios, en mi caso, ha escrito en renglones torcidos, ¿no? Pero ahí fue, Él ha ido formando, ha ido preparándome. Y como te decía, yo me cuestionaba, ya después veía esto del diaconado y aquí no había. Cuando, oh sorpresa, el párroco que estaba en el cual yo colaboraba, me entrega una carta y era el llamado porque se había aperturado, gracias al monseñor Antonio Arregui, había hecho un decreto de apertura del seminario para diáconos permanentes. Entonces, imagínate, ¿no? Y Dios ahí ya fue, repito, todo esto es cosa de Dios, ¿no? Y seguirá siendo cosa de Dios. Nosotros, como te decía, seguimos esperando, somos 16 compañeros, 16 hermanos que estamos en este proceso. No significa que ya porque terminamos, o es más o menos como una universidad, ya terminas de estudiar y ya te tienen que graduar. No, acá es distinto, Es una vocación, como exactamente usted lo ha dicho, ¿verdad? ¿no? Como ha dicho, como es una vocación, tiene que haber un llamado. Y también el Señor le ha enseñado como en todo ese proceso, le ha dado señales que realmente lo ha querido y desea, ¿no? que continúe esos estudios y que lo haya culminado. Nos gustaría saber un poquito sobre el tema un poco, como ha dicho usted, que bien hablado, ¿no? El tema el llamado sobrenatural de Dios, pero un poco los requisitos a nivel para entrar en el seminario de diáconos permanentes. ¿Qué es lo que se necesita? Por ejemplo, nos ha dicho primero que hay que estar casados, ¿no? Segundo, no sé si hay alguna edad, hay que tener alguna edad, mayores de qué edad, o si hay que tener una preparación, alguna carrera, algún estudio. Me vaya explicando un Ya, poco esos requisitos para ser diácono permanente. ya, a ver, bueno, ya dentro de los requisitos, primero está el ser casado, ¿no?
Si es que es casado, mínimo 10 años, ¿no? Al momento de la ordenación debe tener 15 años de casado, ¿no? Entonces uno ingresa con el mínimo de 10 años de casado, que es el tiempo en la cual ya, según los análisis, los estudios que han hecho, es que uno ya ha alcanzado una cierta madurez dentro del matrimonio. Creo que es 35 años al momento de la ordenación, ¿ya? De ahí, lógicamente, ¿no? Que tengas todos los sacramentos, que sirva en una parroquia, pero fundamentalmente, como tú decías al principio, no es que, ay, yo quiero ser diácono permanente y me lleno de emoción y voy, no, no, no. El llamado se lo hace a través de tu párroco, ¿no? Si tú, como por ejemplo ustedes, ¿no? Si tú quisieras entrar al seminario y tienes esa duda, ¿no? Entonces tú dices, bueno, lo conversas con tu párroco y tu párroco es el que te va guiando, porque el párroco es el que te representa. No es que yo voy solito y dejo la carpeta en el seminario y aquí estoy, no. Y lógicamente tiene que tener un proceso de servicio, llevar un proceso de servicio en la parroquia, ¿no? En la cual sirve, ¿no? Entonces, se podría decir esos son los principales. De ahí ya son 5 años de estudio. Sí, hermano, nos ha dicho el tema de los 5 años. Imagino que entra Ah, el tema de la filosofía y la teología ahí. sí, algo más que decía, también hay diáconos permanentes célibes, ¿no? O sea, el Diácono casado, permanente servir. Y eso también hay aquí en la arquidiócesis. sí, sí, en este caso, compañeros míos en ese estado, si llegarían al diaconado, no están casados, ¿ya? Hay 3, que si es que llegan al diaconado permanente, a ellos harían la promesa del celibato. O sea, ellos no se podrían casar. Es como el caso nuestro, por ejemplo. Dios no lo permita, mi esposa fallece, yo ya no me puedo volver a casar. Tendría que mantenerme ahí. Ahora, se han dado casos, son muy raros, ¿ya? Pero aquí a nivel de la arquidiócesis de Guayaquil se dio un caso. Había uno que era diácono permanente, el padre Manuel Quito, ¿no? Que sirve en la parroquia en Ancón. El padre Manuel Quito, él era diácono permanente soltero, ¿ya? Y lógicamente de ahí ya viene en base a un análisis, como te digo, por parte de los obispos, de los vicarios, qué sé yo, y viendo las necesidades pastorales de la iglesia, pueden llamarlo para que acceda hacia el sacerdocio, siendo diácono permanente, soltero. Pero, repito, no es ese el anhelo, no vaya a pensar que el que es soltero está anhelando eso, ¿no? Ir al sacerdocio, o el camino más fácil al sacerdocio, no. O sea, No, es una excepción a la regla. claro, tiene que haber una necesidad grande dentro de la iglesia que lo analizarán los obispos para que le pidan, bueno, y pueda acceder al sacerdocio. Es como también, por ejemplo, el diácono permanente casado, si se queda viudo, ¿no? y teniendo a sus hijos ya mayores, o sea, que ya no tenga responsabilidad material, por decirlo así, sobre ellos, que ya se valgan por sí solos, que ya sean casados, qué sé yo, y sean mayores de edad, ¿no? Lógicamente, si es que hay necesidad dentro de la iglesia y lo pide el obispo, puede acceder al sacerdocio. Puede. Wow, wow. Ajá. Son Entonces, cosas que no se dan, es raro, pero lo hay dentro de la iglesia. o sea, brevemente nos acaba de explicar que siempre y cuando haya la vocación y la autorización del párroco o el sacerdote o el obispo, se puede empezar a estudiar en el seminario tanto casado como soltero. Pero los que empiezan casados ya tienen que, si son ordenados, ya se quedan casados toda la vida, ¿no? En el caso de que muera la esposa, tendrán que ser célibes. Y los que empiezan siendo célibes ya desde la formación, me imagino, hasta el momento que son Claro, ordenados, ya tendrán claro. que quedarse célibes siempre, ¿no? El, el que es casado, diácono permanente casado, terminará
casado, su vida casado, ¿no? O sea, en ese estado permanente, diácono permanente, ¿no? Mientras que cuando empiezan los estudios, aquel que es soltero, ¿ya? El soltero terminará, ese seguirá siendo diácono permanente, pero él hará la promesa de el celibato. Dentro de la ordenación, yo no, ¿ya? Porque yo soy casado, no puedo hacer la promesa del celibato, ¿ya? El que es soltero hace la promesa del celibato. O sea, ya no se puede casar, ¿ya? Muy bien, hermanito. Nos gustaría, para culminar, ya para ir terminando este programa del día de hoy, que haga una pequeña reflexión para todos esos jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Y que se sienten llamados, bueno, tanto como hemos visto, jóvenes y también personas mayores, ¿no? Que le están escuchando y que de repente sienten este entusiasmo a consagrar su vida al Señor, porque ahora ya no hay excusa. Antes podíamos decir, lo que pasa es que a mí me hubiera gustado ser diácono, me hubiera gustado servir al Señor, pero estoy casado, algunos dicen, y como casado ya no puedo hacerlo. Pero hemos visto que el hermano Fernando Molina, ¿verdad? Está dedicado completamente al Señor, empezó un proceso de formación para diácono permanente y está siempre al servicio de la iglesia. Entonces ya no tenemos excusa ni tanto los que están casados y peor aún los que están solteros, ¿no? Más aún los solteros tienen que servir al Señor porque tienen más tiempo. Algo importantísimo que me olvidaba añadir, el diácono permanente siempre junto a la esposa, siempre junto a su esposa, porque si no ahí es cuando se cree, se pueden creer, a ver, el que sabemos molesta, ¿no? Y empieza a meterse en la cabeza de uno como que si fuera un sacerdote chiquito y se olvida su llamado, ¿no? Entonces, siempre junto a la esposa. El acompañamiento dentro del proceso del diácono hacia el diaconado y más aún cuando ya sea diácono, siempre es fundamental el acompañamiento, como te decía, de la esposa. Es al matrimonio, ese es el primer sacramento. No hay que olvidarse de eso. En este caso, lo bonito que cuando lleguemos a la ordenación, en este caso, los que son diáconos permanentes, tienen la doble sacramentalidad, el matrimonio y el sacramento del orden. ¿Ya? Tienen doble sacramento. ¿Ya? Entonces, lo bonito que tú decías, ya para ir concluyendo, como decías, invitarles, sí, ciertamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo fundamental, como decía al principio, que no hay escasez de vocaciones, hay escasez de respuestas. La vocación tiene que tener se podría decir dos características o dos autores. Dios, que es el que llama, y nosotros, que es lo que damos una respuesta. La respuesta es una respuesta positiva de fe. ¿Por qué de fe? Esto en términos generales, ¿no? Porque cuando Dios te llama, tú no sabes a qué te llama. Es como, por ejemplo, a ver, cuando lo llamó a Abraham, ¿sí? En ese árbol, ¿le dio las indicaciones por dónde tenía que ir? No. Cuando llamó a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿le dijo cómo tenía que hacerlo? No. Tanto así que Moisés dijo, bueno, por lo menos dime de parte de quién voy, pues, ¿no? Para decirle al faraón, ¿no? Entonces, y dile, yo soy, te envía. Entonces, el Señor cuando llama, uno es el que da esa respuesta, eso es lo bonito, ¿no? Que da esa respuesta positiva de fe, porque no sabemos a qué nos llama, y eso es lo interesante, porque la fe se la vive día a día, ese es el proceso, todos los días, ¿ya? Así como nuestra vida, ¿no? Se la vive cada día, nuestra vida de conversión, ¿ya? Y lo otro que no hay que olvidarnos es cuando Dios nos llama, ¿a qué nos llama? Y lo que dice el Concilio Vaticano II, que leo un pedacito, dice, la misión de la iglesia tiene como fin la salvación de los hombres, la cual hay que conseguir con la fe en Cristo y con su gracia. Entonces no hay que olvidarnos cuál es la misión de la iglesia. Como te decía, todo apostolado
tiene que tener la salvación de las almas. Ustedes realizan este apostolado bonito, ¿no? Reino de María. ¿Cuál es el fin? Que la gente pueda conocer más a Dios y el fin último puedan alcanzar la salvación. Invitar a los jóvenes, como ustedes, que no es, como decía el Papa Francisco, no es que van a estar todos los días en la iglesia rezando 20 rosarios, que si lo hacen, bendito sea Dios. Pero dice, necesitamos jóvenes alegres, que jueguen pelota, que se diviertan entre amigos sanamente. Entonces, esa es la invitación hacia los jóvenes y en este caso también, bueno, a los mayores, ¿no? A todos, mujeres, a los hombres, ¿ya? No negarnos a ese llamado que Dios nos hace, ¿no? Porque si entendemos el plan de salvación no somos seres aislados. No, yo me voy a salvar y el resto no me importa, no. El plan de salvación necesita de cada uno de nosotros, necesita de tu ayuda, necesita de mi ayuda, de todos, para que se pueda cumplir, ¿no? Gracias, hermano, por esas bonitas palabras. Y realmente es como usted dice, ¿no? El Señor llama a todos. Como usted lo ha dicho, no es que hay una escasez de llamado, sino que hay una escasez de respuesta. Y cada uno de nosotros, a través de la oración, tenemos que reflexionar delante del Señor y preguntarle, ¿no?, a qué nos llama. Porque el Señor siempre nos llama y sus planes son de prosperidad y son siempre para nuestra felicidad. Entonces, hemos estado aquí un día más en nuestro canal Reino de María con nuestro invitado especial, Fernando Molina, y hemos estado hablando sobre el diaconado permanente. Espero que les guste. Ya saben, suscríbanse a mi canal, hagan clic en la campanita. Cada semana tenemos un programa diferente. Y para terminar, me gustaría dar un anuncio, ¿no? El día lunes en el canal de Vive Puro, a las 9 en punto, creo, es un dato que todavía no lo tengo certificado, pero una vez que lo confirme, lo pienso publicar en Instagram, en Facebook. Hablará una compañera que se llama Dayana Cepeda en Vive Puro. Entonces están invitados también al foro de Vive Puro. Ya sabes, también suscríbanse al canal de Vive Puro. Gracias, Fernando Molina. Agradecemos por haber aceptado esta invitación. Todo lo que nos dice es realmente muy bonito, ¿no? Excelente. Y que tenga una bonita noche. Cuídense. Gracias, ya saben, este es Reino de María. Fernando. Gracias, Fernando, por la invitación. Continúen con este bonito apostolado. Que Dios y nuestra Madre Santísima les bendiga, les proteja siempre. Y no se olviden, como dice el Papa Francisco, de rezar por nosotros también los diáconos permanentes. Tiene mis oraciones, no se preocupe, hermano. Rezaré por usted y por todas las vocaciones para el diaconado. Y bueno, sabemos, este es Reino de María, y ya sabemos que extender el Reino de María es extender el reino de Jesucristo para el bien de las almas y la conversión del mundo entero. Cuídense. Dios los bendiga.